El artículo 176 prohíbe ocupar a mujeres en tareas penosas, peligrosas o insalubres. Las tareas penosas son aquellas que suponen para quien las realiza un esfuerzo excesivo, que generan mayor incomodidad. Podemos mencionar como ejemplo la carga y descarga de navíos. Podemos definir a las tareas peligrosas como aquellas que suponen un riesgo físico, psíquico o moral para quien las realiza, que producen o que aumentan la inminencia de un daño. Ejemplo de ello puede ser la fabricación de explosivos. Y podemos definir a las tareas insalubres como aquellas que exponen a quienes las realizan a contraer enfermedades, ya sean por los materiales que utilizan como por los establecimientos donde se desarrollan. ¿Sí? Ponemos como ejemplo el trabajo en las minas. Hay este artículo, este artículo sufre varias críticas, ¿sí? Dado que se considera que no existen razones, por ejemplo, entre otros autores tenemos a Mario Ackerman, que considera que no existen razones para que estas limitaciones persistan. Lo que él dice es que, más allá de que el objetivo de esta norma fue proteger a las mujeres, terminan generándole un perjuicio, que es que limitan la posibilidad de acceder a un empleo, ¿sí? Porque limitan la cantidad de empleos a los que ellas pueden tomar, y además que limita su libertad, limita el ejercicio de la libertad de la mujer para elegir desarrollar tareas en cualquiera de estos ámbitos. En realidad él pone, como él dice que no existe ningún tipo de razón para que estas limitaciones persistan, que si bien entre mujeres y varones podemos hablar de una diferencia física, también existen diferencias físicas en cuanto a la fuerza, en cuanto a la contextura y demás, entre los mismos varones, y que por esto no se les prohíbe a determinados varones realizar determinadas tareas. Que además él considera que no hay trabajo más insalubre que el de la enfermería, ¿sí? Ya sea por la exposición a contraer enfermedades como por la fuerza que se realiza, ¿sí? Que de alguna manera se lo puede considerar como trabajo penoso, y sin embargo la mayoría de las enfermeras son mujeres y nadie pone en duda que una mujer pueda hacerse cargo de esta tarea, ¿sí? Entonces, ¿quién considera que no existen razones para prohibir determinadas funciones? Que estos fundamentos están desactualizados y que debe derogarse esta norma. De todas formas, es necesario aclarar que no cualquier trabajo va a estar prohibido a los efectos de esta norma, ¿sí? Que va a ser la reglamentación la que va a determinar qué industrias están comprendidas, ¿sí? A través de determinados decretos, determinadas resoluciones, se ha ido incluyendo y excluyendo determinadas industrias de la definición de insalubre, de penoso y peligroso, y que es fundamental este artículo a la hora de ver los daños que pueda sufrir una mujer realizando alguna de estas tareas prohibidas, porque en primer lugar se trata de trabajo prohibido, ¿sí? Con todo lo que eso implica, y que cualquier daño que sufra la mujer desarrollando un trabajo prohibido se considera, sin admitir prueba en contrario, se presume que es por culpa o responsabilidad del empleador. Me voy a detener aquí para hacer mención del fallo Fredo, ¿sí? Este es un caso muy importante que ustedes deben leer, muy interesante. Lo vamos a subir al aula virtual para que tengan acceso a él y para que lo puedan leer y analizar. En el fallo Fredo es una acción de amparo que interpone una fundación, ¿sí? La Fundación Mujeres en Igualdad, contra las heladerías Fredo, dado que estas la heladería Fredo no contrataba a mujeres directamente, todo su personal era masculino. Y en las entrevistas directamente no se las recibía a las mujeres que querían acceder a trabajar allí. Los fundamentos que responde Fredo frente a esta acción de amparo
fueron que, si bien la actividad de ellos, la heladería, no estaba incluida en la reglamentación como trabajo prohibido, como tareas penosas, peligrosas o insalubres, ellos consideraban que no podía realizarlo una mujer, primero porque el acarreo de los tachos de helado implicaba un esfuerzo excesivo porque eran muy pesados, después por los horarios, porque ellos cerraban muy tarde en la noche y consideraban que era un riesgo muy grande el que sufrirían las mujeres que trabajaran ahí. Bueno, y esta serie de fundamentos, en realidad la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo los desestima y le hace lugar a la acción de amparo. De hecho, condena a Fredo a contratar mujeres, ¿sí? Exclusivamente mujeres, hasta completar un cupo que le dé paridad. Y en realidad los fundamentos son muy interesantes. Lo que dice la Cámara en este fallo es que, en primer lugar, obviamente no estaba incluida en la reglamentación a las heladerías como que permitieran tenerlo como trabajo prohibido, pero además lo que dice la Cámara es que van a hacer prevalecer más la libertad de las mujeres de elegir trabajar allí que la libertad de contratación que tiene la heladería. Que esto se basa en medidas de acción positiva, ¿sí? La famosa discriminación positiva, que implica que en aquellas situaciones de hecho donde existen desigualdades en grupos históricamente vulnerados, como el de las mujeres al acceder a los trabajos, cuando existe una desigualdad de hecho, el derecho es quien tiene que lograr una equidad y equiparar de alguna manera las oportunidades de estas mujeres para acceder, ¿sí? Bueno, realiza una definición mucho más exhaustiva de las medidas de acción positiva. Me parece muy interesante que lo lean. Lo dejamos en el aula virtual y es interesante en el desarrollo de la temática también para que ustedes vean cómo se articula el trabajo prohibido, cuándo hay trabajo prohibido realmente, cuándo no, y para que nos empecemos a plantear con mayor perspectiva de género la materia. Bien, el capítulo 2, dentro del título de trabajo de mujeres, hace referencia a la protección de la maternidad. ¿Cuál es el fundamento de esta protección? Bueno, proteger a la trabajadora embarazada durante su embarazo, durante el tiempo posterior al parto, proteger también a su hijo o hija durante los primeros meses de vida, evitar que todo esto afecte la relación laboral, ¿sí? De alguna manera, lo que se procura con esta protección es evitar que el empleador, al enterarse del embarazo de su dependiente, la despida, ¿sí? El artículo 177 garantiza a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo. Nos vamos a detener acá para explicar que esta estabilidad no hace referencia a una estabilidad propia, es decir, que no le va a impedir al empleador despedirla, pero sí se trata de una estabilidad impropia en la que si la despide le va a tener que abonar una indemnización muy agravada, ¿sí? La indemnización agravada prevista para este tipo de despido, que se considera discriminatorio y se considera que tiene como causa el embarazo de la mujer, va a generar la indemnización más grave de la ley de contrato de trabajo. Y esta estabilidad, o el trabajo, el empleo de la mujer, va a tener carácter de derecho adquirido a partir del momento en el que la trabajadora practique la notificación. Desde aquí ya la ley nos está estableciendo cuál es el presupuesto para generar esta estabilidad impropia. Hacer la notificación, practicar la notificación. Esto es muy importante. Lo vamos a ir desarrollando en las siguientes filminas. Bien, el artículo 177 en el segundo párrafo va a establecer cuáles son los requisitos de forma que debe tener esta notificación a la que hacíamos referencia, ¿sí? Esta notificación que, como ya dijimos, es
necesaria para que la mujer trabajadora embarazada tenga la estabilidad impropia que le da la ley, ¿sí? Se le impone que notifique fehacientemente. La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación del certificado médico en el que conste la fecha presunta de parto o requerir su comprobación al empleador. Comunicación fehaciente. ¿Cuál era la comunicación fehaciente? Recordemos que los trabajadores tienen el telegrama laboral, que es gratuito, que lo pueden enviar desde el correo argentino sin ningún costo, y este cumple con la fehaciencia o el carácter de fehaciente que establece la ley. La fecha presunta de parto, ¿sí? Dentro de ese telegrama debemos indicar cuál es la fecha presunta de parto. Y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Porque esto va a ser necesario para determinar cuál es el plazo en el cual la mujer estará protegida o tendrá esa estabilidad impropia a la que hemos hecho referencia. ¿Sí? Siempre, obviamente, esto tiene que estar basado, tiene que estar asentado en un certificado médico que se le debe presentar al empleador y se le puede ofrecer al empleador que lo compruebe mediante los profesionales médicos de su confianza, ¿sí? De acá lo que tienen que saber, insisto en esto es pregunta de examen, que la comunicación debe ser fehaciente para poder proteger a la mujer trabajadora. El consejo de ustedes siempre debe ser este. Cuando a ustedes en el estudio se les presenta una mujer y les dice que está embarazada, y les pregunta qué debe hacer para estar protegida, debe ir al correo y debe enviar un telegrama laboral notificando que está embarazada, notificando su fecha probable de parto y poniendo a disposición del empleador el certificado médico que lo acredita, ¿sí? Muchas veces sucede que las trabajadoras, por miedo a que el empleador tome represalias y demás, o no lo notifican o presentan el certificado médico y no se dejan ninguna constancia. En estos casos, si la trabajadora les consulta, les dice que ha hecho esto, igualmente deben mandar este telegrama laboral, ¿sí? Y sí, muchas veces lo recomendable, ¿sí?, es que si van a dejar el certificado médico, le firmen una copia, una fotocopia de esto, como que han recibido, ¿sí?, que la persona de recursos humanos lo firme y se los devuelva. Esta es otra de las recomendaciones que hay que hacer. Pero en caso de que no les quieran firmar una copia, sí o sí van a tener que incluir esta circunstancia de que pusieron a disposición del empleador el certificado médico si no se los quieren recibir o que ya se los entregaron sin tener constancia de la entrega. Bueno, a continuación les quiero mostrar un modelo de telegrama laboral de notificación del embarazo mediante telegrama. Este formulario lo consiguen o en el correo, se compra, o se descarga de la página web del correo argentino. Deben incluir los datos del destinatario, ¿sí? El destinatario, como ustedes saben, va a ser el empleador, apellido y nombre, o razón social en caso de ser una persona jurídica. Pueden poner la actividad principal para identificar el local, el número de quit si lo saben, el domicilio laboral, código postal, localidad de provincia y, como ustedes saben, la remitente va a ser la embarazada, la trabajadora embarazada. Colocan sus datos personales, ¿sí? Apellido, nombre, DNI, domicilio real, código postal, localidad y provincia. En el texto, en el encabezado, ponen a quién está dirigido y le comunican, ¿sí? Acá sencillamente es un telegrama donde ustedes le están notificando algo, no están emplazando a que el empleador haga nada. Le comunico que me encuentro embarazada en los términos del artículo 177. El certificado médico donde consta el tiempo de gestación y la fecha probable de parto, incluyo entre paréntesis la fecha probable de parto, se encuentra a su disposición. Saluda usted atentamente. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera estamos notificándole desde cuándo es la fecha probable de parto
Y ya vamos a ver en las siguientes filminas de qué manera esta fecha opera para proteger a la mujer. Bueno, como ustedes saben, esto lo debe llevar de manera personal la trabajadora del correo y lo debe firmar adelante de el oficial de correo que va a certificar su firma. ¿Sí? Tiene que ir con su DNI para justamente acreditar su identidad.